Bueno, bienvenidos a Conexión CTM. Después de un pequeño descanso veraniego en el que en el mes de agosto no hubo programa, reanudamos los programas de Conexión CTM, dándoles un enfoque algo nuevo, poniendo al día las nuevas actividades y estatus del centro. El centro cada vez se está ligando más íntimamente al gran centro tecnológico catalán, Eurecat, y la conexión, la forma de actuar nuestras depende más y está más en colaboración con Eurecat. Con lo cual cada vez tenemos menos cosas que contar como CTM y cada vez más como la interacción Eurecat-CTM. Y prueba de ello es este programa, primero, en el que los invitados son totalmente Eurecat y además, obviamente, Eurecat, como ya había explicado en programas anteriores, es el resultado de la fusión de 4 centros tecnológicos preexistentes y de la integración nuestra, todavía no fusionados, pero camino de ellos y que acabaremos en la fusión con Eurecat. Y eso indica que la cantidad de actividades, la variedad de tecnologías que se tocan en Eurecat es mucho más amplia que la que hacía CTM por sí misma. Y uno de los campos en los que Eurecat es muy fuerte y CTM era muy débil es el del TIC, las tecnologías TIC. Tecnologías que son de enorme interés, que cada vez gobiernan más nuestra vida y que quizá pues los invitados de hoy nos puedan explicar un poco en qué consisten y cómo usarlas bien y cómo defendernos de ellas y cómo entrar en una resonancia con esas tecnologías TIC. Yo como viejo tengo cierto recelo a muchas de estas tecnologías, pero obviamente yo ya estoy out of fashion, de modé, y hay que ver lo que nos pueden aportar. Yendo desde aquel extremo hacia mí, pues tenemos a María Eugenia Fuenmayor, que conmigo formamos parte del equipo que nos encargamos de la dirección científica global de Eurecat, y tú estás más centrada en el tema TIC, en la dirección científica TIC. A continuación, Carlos Castillo, que eres el director de la Digital Science, la unidad de Digital Science, que ya nos explicarás qué es. Y ya el más próximo a mí eres Andreas Kaltenbrunner, hay que pensárselo antes de decírselo, que eres el director de la unidad de Digital Humanities. Bueno, pues ahora hagámoslo al revés. Dinos concisamente qué son las Digital Humanities y luego tú explicas un poco antes de meternos en presentar un poco la actividad de vuestra área. Bueno, Digital Humanities, como dice el nombre, pues es aplicar las humanidades, tecnologías digitales o ICT. En nuestro caso tenemos 2 líneas, la sociología y la psicología, y atacamos estos 2 campos con métodos de computación, que luego suele ser sociología computacional y psicología experimental con mediciones digitales. Bueno, ya preguntaremos sobre eso porque tiene más enjundia de lo que parece. Yo dirijo el grupo de ciencia de datos en Eurecat, y nuestro grupo de ciencia de datos se ocupa de encontrar inteligencia dentro de conjuntos de datos cualquiera. Nosotros usamos datos de médicos, industriales, de redes sociales, de noticias, de retail, de donde sea, y la idea es encontrar conocimiento en patrones, formas de encontrar valor. Inteligencia es encontrar un pattern. Encontrar patrones y encontrar valor en esos datos, ver cómo extraer valor, cómo hacer algo valioso con eso. Esa es la idea. Eso suena bien, pero luego puede tener también sus problemas. Su lado B, claro. Quizá ahí me decías que quisieras introducir el tema del Big Data y hablar un poco del Big Data. Sí, es como para enmarcar un poco de lo que van a hablar Chato y Carlos y Andreas, explicar un poco lo que es el Big Data. Bueno, podemos explicar al público que le digo a Carlos
para todos los amigos y tal, es conocido como Chato. Exacto, Chato. En confianza le podemos Sí, llamar es que Chato. Estamos en confianza. Chato todo en el el tiempo. programa. Estamos en confianza. Estamos en confianza. Sí. Exacto. Bueno, para poner un marco a todo esto, empezaría por decir que cada día, según IBM, se producen 2,5 trillones de bits de nueva información en Internet. ¿Y de dónde viene esa información? Bueno, viene una fuente muy clara, son las redes sociales, las personas que ponen contenidos o que interactúan en Internet, pero también hay otras maneras. Por ejemplo, cuando uno hace una compra, esa transacción bancaria que uno hace son datos con los que estás alimentando las redes. O por ejemplo los sensores de humedad, de temperatura, y entraríamos ya en el tema de la Internet de los objetos. Bueno, toda esta información, como ven, estamos hablando de cantidades enormes de información que pasan a gran velocidad y que además son muy complejas, pueden ser datos muy complejos, pueden ser datos de diferentes formatos, por ejemplo, vídeos, imágenes, texto, audio. Entonces, ¿cómo sacar de toda esa información que pasa por la red información útil que sea relevante para solucionar un problema en particular? Ese es el reto del Big Data. O sea, que en realidad cuando hablamos de Big Data no estamos hablando de los datos, sino de esa tecnología que con esa cantidad enorme de información que viaja tan rápido, se puede analizar, capturar, procesar, visualizar, transferir, etcétera. Y ahorita en particular, y como ven por los dos grupos que se acaban de presentar, vamos a hablar de Big Data, pero en las redes sociales. Como dije, ya vimos que los datos pueden venir de otras fuentes, pero en este caso en particular, en este programa hablaremos de los datos, cómo analizar y cómo aplicarlos a problemas específicos de la sociedad y otros sectores de los datos que aparecen en las redes sociales. Realmente está cambiando la sociedad actual y la de hace 15 años ya no se parece en nada, ¿no? O sea, la influencia del Facebook, Instagram, como la gente, bueno, ya no, la televisión cambiaría un poco la sociedad, pero ya los jóvenes ya no ven ni televisión, están todo el día metidos en el Netflix y cosas por eso. Hay tantos nombres que yo ya no sé ni de qué van ni lo que son, los oigo, pero las series te las ven de golpe, etcétera. O sea, una serie de cosas que a veces no sabes si son buenas o malas. Aquello de estar esperando toda una semana el siguiente capítulo que te iban a dar y tal, tenía su aquel, ¿no? Tenía su morbo. Ahora si te ves la serie de golpe, pues para eso ves una película sin más, ¿no? Bueno, yo pondré pegas. Entonces vosotros cantar las virtudes y el lado positivo, y yo seré aquí el contrapeso el sieso que pone pegas. O sea, todos son datos al final. Pero eso asusta, ¿no? La cifra que dice, y que de ahí hay que extraer. O sea, ¿cómo se criba realmente esa información? ¿Quién lo criba? Y para cribar hay que poner unos criterios de criba. ¿Quién los pone? Porque el que los pone tampoco es perfecto, puede poner criterios equivocados. Por ejemplo, a ver, hay muchas cosas que se pueden hacer con esos datos y hay muchos problemas en el tratamiento de esos datos también. Por ejemplo, pensemos en cuáles son las alternativas. Por ejemplo, queremos optimizar la red de transportes de una ciudad. Queremos determinar si una calle debe tener un sentido, dos sentidos, si se debe construir, si se debe ensanchar, si se debe hacer más estrecha, lo que sea. Todo ese tipo de decisiones son decisiones que ojalá se tomen en base a datos, a evidencia, a cuánta gente ocupa esas calles, cuánta gente va de un lugar a otro, a qué hora, etcétera. Si alguien dice que esa decisión la va a tomar con algo que no son datos, sino más bien especulaciones o que no son hechos, entonces diría... El nivel de mordida que le pegue el que construye la calle al concejal de turno. Sí. O sea, los datos no garantizan... Los datos, por el hecho de ser objetivos o numéricos, no garantizan que el resultado va a ser justo. Los datos simplemente nos dan una forma una herramienta para calcular algo y para tener un elemento más de decisión dentro de una decisión que se quiere tomar, como puede ser rediseñar la red de transportes de una ciudad, o rediseñar un sistema de salud,
rediseñar un sistema educativo. En todos esos problemas los datos pueden ser útiles, son una parte de la solución. Igual se necesita una cabeza pensante que los examine y los vea en contexto y decida algo con ellos. Pero yo creo que es mejor poder mirar esos datos que tomar una decisión basado en el aire o en especulaciones solamente. Y hay que añadir que lo importante es también que se pueda reproducir este proceso, porque es muy fácil también mentir con datos. O sea, omitiendo ciertas partes, cambiando un algoritmo para que salga lo que yo quiero. Entonces, ahí la transparencia que se aplica, los algoritmos que se aplican a esos datos es también fundamental. Quizá en este debiéramos explicar al público qué es un algoritmo. Es un algoritmo. Son unas reglas que se aplican a un problema para solucionarlo. O sea, un algoritmo tan fácil es: yo cojo este vaso y bebo. Es un algoritmo simple para beber. Y luego de ahí hay mucho más complejos. Por ejemplo, cómo hacer una sumación, lo que se aprende en el colegio, una suma de dos números, es un algoritmo que aprendes. Y de ahí se puede complicar mucho más. Hasta, no sé, como el algoritmo para determinar... que son de esas palabras que años atrás no existían, y ahora todo Dios habla de algoritmos. Y llega un momento en que todo el mundo lo utiliza, pero no sabes si lo estás utilizando bien o lo estás utilizando mal, ¿no? Es una palabra muy antigua, proviene es una palabra muy de un antigua, matemático pero árabe. no utilizada en el sentido actual, ¿no? Claro. Eso es una serie de pasos discretos para conseguir un objetivo que un ordenador ejecuta tal como uno le... El algoritmo antes era más como una ecuación, ¿no? Claro. Una fórmula. Una fórmula. Sí, que son cada vez más complejos, ¿no? Los algoritmos. Porque claro, cada vez tenemos máquinas que son capaces de ejecutar algoritmos más complejos, más rápidos y con más datos. Bueno, el problema es eso, el algoritmo, entonces. Puede Bueno, ser el problema es sí. doble. O la solución. Es primero cómo obtienes los datos, y si los obtienes de forma clara, con el consentimiento o no del que le estás extrayendo los datos, y luego cómo los utilizas. Yo creo que mucha gente no es consciente de que cantidad de cosas que hace, operaciones que hace y tal, están siendo detectadas, sumadas y añadidas al Big Data. Y bueno, ¿hasta qué punto te puedes oponer a ello? Si no quieres bueno, no te puedes oponer, vamos, tal y como funciona, es prácticamente imposible oponerte. Podríamos pensar, por ejemplo, en un caso concreto de un algoritmo. Supongamos cuando uno hace una búsqueda en Internet, el proceso que determina qué resultados ve de esa búsqueda es un proceso de un algoritmo que decide qué resultados va a mostrar. Y ese algoritmo puede hacer uso de ciertos datos en mi beneficio. Por ejemplo, si yo entro en la consulta ahora ferretería en un buscador, yo preferiría que me mostrase ferreterías que están más o menos en la ciudad donde yo vivo. Si me muestra una ferretería en París y una en Londres, a mí eso no me sirve de nada. Me sirve que ojalá el algoritmo que produce esos resultados sepa algunos elementos sobre mi contexto y por lo tanto me pueda dar un resultado que sea más relevante. Si yo estoy en el Netflix viendo una película o me meto en el Netflix, sería interesante que me mostrase películas en las que yo tal vez esté interesado de acuerdo a las películas que he visto antes. Ahí el algoritmo está tomando mi comportamiento anterior y produciendo una recomendación para mi beneficio y por supuesto también para beneficio del que opera la plataforma. Otro ejemplo puede ser en la venta en un supermercado. Si yo tengo la tarjeta de cliente del supermercado, hay un algoritmo que va contando cuántas veces al mes compro, por ejemplo, pañales y decide que, bueno, si tú compras pañales es porque tienes un niño pequeño en casa, un bebé, y por lo tanto me puede ofrecer un descuento para comprar otros productos que sean relacionados con el mismo tema, para beneficio mío y para beneficio, por supuesto, del supermercado, de Netflix o de quien sea. No que me está obligues a contar lo de la chaqueta. Que me ha pasado el meterme, comprarme una chaqueta en una web, ¿verdad? Y luego no hay forma, cuando abres un periódico en internet o cualquier cosa, te salen 50 chaquetas, y además la compré blanca
y todas blancas. Primero, ya me he comprado una, ya el algoritmo tendría que saber que ya me he comprado una y que no me voy a comprar dos, y que al menos me la cambie de color. Ya, ¿no? O sea, me parece un algoritmo un poco tontorrón. Claramente hay muchos muy tontos, sí, algoritmos y personas y todo. Y pesado, porque luego, al final sí, con semanas deja de tal, pero durante un tiempo el tío es machacón. Ofréceme otras cosas, pero ya no me ofrezcas más americanas. Porque eso, lo que tú dices, lleva un poco a un loop. O sea, si detecta que te gusta en Netflix películas de tal, te ofrece películas de tal, tú las sigues viendo. Esa información pasa también al tal, que a la gente le gusta sobre todo películas de tal. Y al final se acaban haciendo las series y todo, películas de un tipo. Claro. Y entonces eso va en contra de la variedad. Sí. Tiene un nombre, se llama la burbuja del filtro. Que se requieras en una burbuja porque solo te recomienda cosas que están ya y no te permite explorar cosas nuevas y distintas, ¿no? Esta burbuja también puede ser peligrosa cuando estás hablando de, por ejemplo, de opiniones políticas. Tal vez si yo miro, si a mí me están recomendando contenido para ver en internet o gente que seguir, y siempre me están recomendando gente que piensa más o menos como yo, porque el sistema ha entendido algo de mi alineación política o de lo que a mí me interesa. Entonces puedo terminar con la idea de que todos piensan igual que yo, y no es así. Entonces de alguna manera mis opciones se van restringiendo por el uso de esta sobrepersonalización. Ahora, no es un tema nuevo para la gente que hace, por ejemplo, algoritmos de recomendación. Y hay mucho interés en que haya más variedad en estas recomendaciones y en evitar un poco esta burbuja, evitar que la gente tenga más opciones, no que tenga menos opciones, por ejemplo. ¿Le interesa al que lo encarga también? ¿O más bien prefiere que se cree la burbuja porque le complicas menos la vida y hace... A ver, le interesa acabar deformando el gusto del cliente y dirigirlo hacia algo? Yo creo que en gran sentido los intereses de... Porque yo a veces me siento muy teledirigido. Sí, los intereses de un comercio online y los intereses de sus clientes, en alguna medida, cuando está bien diseñado un sistema, esos intereses tienden a coincidir. O sea, el comercio quiere que yo siga siendo cliente, que siga comprando más, no solo hoy, sino mañana, pasado, que continúe siendo un cliente. Atraer más clientes y que yo continúe siendo un cliente. Para ello, obviamente, el comercio entiende que no debe ser demasiado pesado conmigo, entiende que debe proveerme una variedad de productos y tratar de alguna manera encantar al cliente con esas cosas para que compre más, no solo ahora, sino que continúe siendo buen cliente. Cuando eso se hace bien, está bastante bien alineado. Y el cliente que compra en ese comercio, que se las arregló para hacer un buen algoritmo, se siente bien de que puede rápidamente llegar a lo que quiere, comprarlo y tiene una buena experiencia y por eso vuelve. Si le damos una mala experiencia, no volverá. Entonces, yo creo que hay una preocupación por evitar que hayan este tipo de defectos, por hacerlo aún mejor. Bueno, hay otros muchos campos en los que los TIC están presentes y sobre todo es en las redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, o sea, ahora ya tiene tantos millones de seguidores de tweet, pues, de tantos millones de cretinos que están siguiendo a ese idiota que tiene menos inteligencia que un grillo, pero los seguidores deben ser tan idiotas como él, ¿no? Yo veo el lado malo, pero... En Twitter normalmente uno elige a quién seguir, y usas tu criterio, ¿va? No, bueno, pero los que triunfan, los que te dicen que tiene tantos
millones o cientos de miles de seguidores. Cuando ves al que los tiene y tal, piensas cómo serán los seguidores, qué nivel intelectual tendrán los seguidores para ser seguidores de tamaño imperfecto. No voy a citar nombres, pero bueno, hay artistillas de 3 al cuarto y cosas por el estilo con millones de seguidores que además ejercen una influencia y que hasta los periódicos normales te salen en el tuit de tal ha dicho que no sé qué y ha dicho que no sé cuánto. O sea, está como desmesurado todo ello. Pongo mi opinión. Sé que soy muy agresivo, pero bueno. No, lo que, claro, eso es un poco lo que es la revolución, ¿no? De Twitter o de otros medios sociales. Estoy diciendo en el fondo que potencia la mediocridad. Depende de cómo se use, ¿no? O sea, es verdad que cualquiera puede llegar a millones de personas potencialmente, ¿no? Y claro, gente que tiene fama, pues es más fácil hoy en día que lo que diga se llegue directamente a las personas, no pasa por un filtro, ¿no? Antes tenía que pasar por, yo qué sé, por una gabinete de prensa a lo mejor, o una entrevista con mínimo que se pudiera leer. Hoy en día, pues si se levanta mal y dice algo, pues lo leen los millones de followers. Pero también, o sea, la ventaja de este mes lo puede ser cualquiera. O sea, también puede ser una persona inteligente hacer lo mismo y buscar su audiencia y buscar llegar a cuanto más gente mejor para contrastar este peso. Y al final es solo un espejo de la sociedad. Un sistema que te permite no sé cuántas palabras puedes poner en un tweet. 40, 140. Uno puede lograr algunos... hay ejemplos de gente que tiene muy poco poder en el mundo, digamos, físico, pero que puede alcanzar mucho poder para el bien. Por ejemplo, el caso de esta niña, no sé, tendría 9, 10 años, hace pocos años, que comenzó a hacer fotografías de su comida en la escuela para mostrar la basura que les estaban dando, y que es algo que tú no te enteras, te lo pueden contar, te pueden decir, bueno, no me gusta la comida que me dan en el cole, pero hasta que no la ves día tras día, las raciones terribles que les dan a los niños, hasta que no te lo exponen claramente, no te das cuenta de qué tan malo puede ser. Y ella lo que consiguió haciendo día a día, solamente poniendo cada día una foto de lo que le estaban sirviendo en el cole, logró no solamente un cambio en su escuela, logró un cambio a nivel, digamos, regional y un debate sobre la calidad de la alimentación en las escuelas. ¿De dónde fue? Eso fue en Inglaterra. En Inglaterra. En Inglaterra. Y ella tuvo mucha fama este blog que es haciendo algo muy sencillo. Y ella ni siquiera comentaba sobre la comida, simplemente la foto. Y la gente lo empezó a repetir la foto y mira lo que están comiendo los niños. Tal vez tienen razón en quejarse de que la comida del cole es mala. Entonces te da un poco poder o como ciudadano tú ves a alguien que está aparcado en el lugar para discapacitados, denuncias alguna cosa, o alguien que ha arrojado basura en un lugar donde no debiera hacerlo, a un animal que lo tienen en muy malas condiciones en un lugar pequeño, o que lo tienen en malas condiciones, lo están maltratando, tú tomas la foto y esa foto es poder, y es poder que se ha de alguna manera expandido, que se puede usar para el bien y para el mal, sí, pero es de alguna manera más gente tener ese poder, ¿no? Y políticamente, las cosas que a veces no salen en los medios, la gente las pone, y entonces, bueno, se genera discusión como underground. Los medios no lo sacan, pero la gente a través de las redes la saca a flote. Ese es un tema importante. Sí. Claro, tal vez nos estamos centrando en esto de los medios, tal vez si pensamos, claro, en Europa se disfruta de ciertas libertades, Sí. que no son iguales en todo, no son perfectas, pero no son distintas a las libertades que hay en otros lugares del mundo. Y otras personas pueden ejercer ciertas de estas libertades. Exacto, a través de las redes. Yo Hasta puedo dar cierto punto, ejemplo. ¿no? Porque me imagino que también será posible detectar quién está detrás de un... y si el régimen es Sí, no. dictatorial, te pueden encheronar igual, ¿no? Sí, no. O sea que, pero si te paras en una plaza pública y comienzas a hablar mal del régimen, duras un par de minutos. La red puede durar tal vez un par de años. Y ya puedes hacer, digamos, avanzar en algo, yo creo. Pero, y si ya hay más gente, puedes
Y puedes incitar a organizarte otros, ¿no? mejor. Sí. Y lo que puedes es, que eso ha ocurrido, llamadas movilizar cantidad de gente en un momento determinado, ¿no? Exactamente. Eso paradigmático fue el 15M en España, ¿no? Fue un movimiento bastante llevado desde las redes, y hasta en Francia también. Pero también, como dices, puede ser usado, porque también las redes yihadistas inflaman y enardecen a sus seguidores a base de internet y vídeos y tal. O sea, todo instrumento puede ser usado bien o ser usado mal. La misma niña que obviamente puso fotos reales podía tenerle manía a la persona y podía haber puesto fotos falsas para difamar al colegio. O sea, Ese es un punto. Sí. O sea, en estas cosas hay que ir con mucho cuidado y tal. La gente tiende a creerse siempre lo peor, y luego hay que restituir el prestigio a los que se lo has eliminado, y no suele ser fácil. Es más fácil sacar que restituir. Y me conste que sí, lo había leído, lo que me cuentas de la niña, parece que no me acordaba, pero sí que lo había leído. Porque cosas de estas sí se cuentan. Y además es verdad, o sea. Y bueno, mira, el caso de los negros muertos en Estados Unidos. Pues no parece que les preocupe mucho a la policía americana, porque a pesar de que los graban y tal, cada día matan uno. Y no parecen tener muchos reparos. Pero si no vieran esas Pero grabaciones... si no hubiera esas grabaciones Sí. publicadas y tal, no se vería No. el pobre desgraciado se bajó del coche tranquilamente y solo bajar le pegaron 2 tiros sin darle más opción, ¿no? No tendría el impacto. Y no tendría el impacto tendría, exacto. del tal. A pesar de todo, insisto en que no parece que a los americanos les preocupe mucho el tema, solo a los negros, pero a los blancos no parece que el tema les preocupe mucho. Pero bueno, y al Donald Trump, nada. Pero bueno, este efecto sí que lo tiene, estoy de acuerdo. O sea, te da herramientas para proveer de evidencia de algo que está pasando. Y claro, esa evidencia se va juntando con otra. Yo creo que también no hay que ser ingenuo también con eso de los datos de Internet. También hay que aprender reaprender a leer y a interpretar. Uno puede pensar, por ejemplo, pensemos en la Wikipedia. La Wikipedia es una enciclopedia que cualquier persona puede editar. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué debería creer en la Wikipedia? Uno podría responder, bueno, ¿por qué deberíamos creer en cualquier cosa? O sea, todo lo que uno lea, sea en un periódico, impreso en el mejor papel y con el mejor prestigio, sea en la Wikipedia, en un blog, escuchado en la radio, todo uno debiera mirarlo con espíritu crítico. ¿Quién me lo está diciendo? ¿Por qué me lo están diciendo? ¿Cuál es el propósito? Yo creo que esa habilidad de leer críticamente. Mi impresión es que Internet puede ser una oportunidad para desarrollarla, porque la gente se acostumbra a que, mira, quiero saber esto, bueno, hago una búsqueda, Mira, tengo un resultado, hago otra. Has sacado un tema de Wikipedia que realmente yo soy un admirador de la Wikipedia. Es un hallazgo y funciona muy bien. Hasta el punto que hasta les doy dinero. Cada X tiempo piden y les doy dinero porque me parece una idea excelente y digna que se merece apoyo. Y yo soy bastante tacaño. La Wikipedia en teoría no tendría por qué funcionar. O sea, la teoría es, mira, piensa, tienes algo que cualquier persona puede editar y que puede poner una mentira, algo verdadero, algo falso, pero en la práctica funciona. En la práctica funciona. Y funciona bien y tiene buen nivel suficiente. Sí. Tiene un nivel aceptable en todos los temas. Es una enciclopedia. Bueno, de hecho, se ha cargado las enciclopedias. Ya la Pasacalpe española y todas esas ya han desaparecido. Yo diría que hasta la British Enciclopedia ya no deben vender ni un número. Porque al final, claro, también tienen sus errores, ¿no? Las enciclopedias escritas. Y la ventaja es que aquí tienes muchos ojos que lo controlan, ¿no? Hay errores, hay historias muy interesantes de gente que ha colado
errores durante años en la Wikipedia. Se han inventado guerras que nunca existían y cosas así semejantes, pero tienes mucha gente mirando y al final constantemente se mejora, a veces se empeora, pero a lo suma el contenido mejora. Yo en general, en todo lo he consultado, y la consulto muchas veces con bastante frecuencia, estoy contento, me da la información que busco y bien, y tampoco excesiva, o sea, me la da de forma equilibrada, hasta en temas científicos, en temas de mi campo, sí. que a veces mío cosas y tal, y bueno, pues está bien hecho. Me imagino que, como tú dices, tampoco cogerán al primero que carga algo, irán cribándolo. Bueno, todos. Incluso tú podrías. Sí. O sea, de hecho, seguro que serías buen contribuidor. Bueno, justamente un ejemplo de lo que es trabajo colaborativo, el crowdsourcing, que son varias personas colaborando, no es uno solo, que ahí sí la confiabilidad caería, pero cuando ya son varias personas, ya hay un editor y hay alguien que va llevando todo, ya le sube la confiabilidad. Yo he publicado muchos artículos en mi vida y ya no tengo ganas de publicar nada más. Tengo una especie de pereza pero a lo intelectual a mejor, si escribir. encuentras un pequeño error, normalmente la gente empieza así, ¿no? Lees algo que sabes del tema y dices, no, pero esto no es verdad. Lo cambias. Sí, bueno, no. Y a lo mejor es solo un número que le falta un dígito. No, ya te digo, o sea, de verdad, o sea, Wikipedia es una de las cosas que utilizo más en Internet y que me gusta, o sea, francamente la considero útil y la considero bien, o sea. ¿Qué mes? En redes sociales. O sea, controversias. Bueno, hay un tema. A mí Facebook me tiene maravillado, ¿no? O sea, el que la gente tenga redes de amigos. Te admito en mi red de amigos. Igual no te conoce de nada, pero y se mantienen conversaciones entre ellos y cosas y tal. Esa forma un poco artificial de generar contactos. No sé, claro, soy de otra época, pero no lo entiendo. Son contactos por intereses también, o sea, pensemos también en lo que fueron los clubes de radioaficionados. Un club de radioaficionados era, alguien podría decir, la cosa más triste del mundo, es tener gente que está sola. Polo Norte, claro, el Polo Norte con el micrófono, ¿hay alguien ahí? Escuchando, sí, hay alguien ahí, puedo conversar, ¿dónde estás? Estoy en Rusia, estoy en Chile, donde sea, estoy en la Antártida. Que es algo, es una, no sé, hay una energía muy fuerte, una motivación muy fuerte de tratar de conectar con otros que tienen distintos intereses, que tienen los mismos intereses, y que tal vez no viven cerca tuyo, ni son tu familia, ni sus amigos, ni el colegio. Tienes un interés muy particular que requiere conectarte con gente que está en otros países. Te gusta un estilo de música muy particular, te gusta un estilo de arte muy particular, un estilo de poesía que a nadie le interesa. Te encuentras tu comunidad y puedes de alguna manera habitar temporalmente en ella. Yo eso lo encuentro genial. Es una cosa sana porque bueno, hay gente que tiene aficiones raras o intereses raros, ¿no? Por ejemplo, una cosa solo le gusta a una persona de 1000. Esto antes le costaba encontrar personas que le gustaba lo mismo, pero hoy en día esto quiere decir que hay millones de personas que pueden encontrar en internet que le gusta lo mismo, y es una comunidad enorme y hay gente que tiene un negocio con nichos, muy nichos, pero tiene una posibilidad de llegar a gente y de organizarse, de crear su tribu generando digital. Una sociedad de exhibicionistas y que la gente se cree que lo que hace le tiene que interesar a los demás. Y que sus tonterías las cuelga y las publica y te las pasa por las narices, y hay un toque de exhibicionismo de la persona gris y oscura que jamás hubiera podido brillar, y que a través de eso se cree, se proyecta. Yo creo que, no sé, es tanto exhibicionismo como una presión de ser feliz, ¿sabes? O sea, tú no puedes poner en Facebook me encuentro fatal, o poner una foto de una comida, ¿no? O sea, siempre ves la gente sonriendo, contentos de las vacaciones. A lo mejor se vas a tu pareja y se han peleado todo el día, pero para Facebook sacan la foto que estaban contentísimos en las vacaciones, ¿no? Entonces sí, hay una presión de siempre parecer felices, que nadie es siempre feliz, ¿no? A lo mejor ni la mitad del tiempo, ¿no? Y esto sí, pero igual también es una cosa pasajera que todavía no hemos aprendido que no hace falta, que se puede ser más honesto, quizás, ¿no? No sé.
Hay también cierto movimiento hacia redes sociales más privadas, de alguna manera, que tienen un poco más de privacidad. Tener un grupo de WhatsApp con tu familia, tener un grupo de WhatsApp con tus amigos de colegio, con un grupo de amigos que te juntas para algo en particular. Digamos, estos son un poco espacios un poco semi-privados, donde en realidad no te estás exhibiendo a todo el mundo. Pero sí, o sea, te da espacio para todo. Es caótico. Internet es caótico. Eso lo hace genial. Sí, A mí me encanta porque es genial. Sin darme cuenta, estoy en un grupo de WhatsApp. Asentado aquí en Valdesa, no puedo decir, no soy libre de decir lo que pienso, pero bueno, pero me tienen acribillado también. Y además, claro, resulta que he caído en ese grupo, pero mi conexión con los que están en el grupo es nula. Es decir, lo que les emociona, lo que les mueve, lo que tal, no me emociona a mí, ni me mueve, ni nada. Y tengo que estar pretendiendo un interés porque estoy metido por otros motivos más políticos, del mismo centro que represento y tal. Y bueno, pues tengo que demostrar un interés que es falso. Tal, pues que todos son felices, pero bueno, porque no puedo decir, mira, iros a hacer gárgaras y dejarme en paz. Porque no, pero bueno, no sé si ahora te escribirán por WhatsApp. No sé si he hablado demasiado ya. No sé si he hablado demasiado, pero bueno, es que, o sea, llega un momento en que esas cosas te invaden y empiezan a disponer de ti. Y entonces ya llega un momento en que llevo diciéndoles 20 veces no puedo ir, no puedo tal, me es imposible ir, no sé qué, y llega un momento y digo, bueno, para eso me salgo, porque no, o sea, y podría ir. Hombre, muchas veces me va mal, pero si me interesase mucho haría un esfuerzo para tratar de ir. Y ahora al revés, me venga un esfuerzo para que no pueda ir. O sea que más bien uno a veces es un esclavo de esas cosas. Cuando había más teléfonos fijos que teléfonos móviles, y antes de que hubieran tantos teléfonos fijos, también uno era esclavo de ciertas cosas. Llamabas a alguien y bueno, ¿está en su casa? No está en su casa. Bueno, ¿estará en el despacho? No. Tal vez fue a ver este cliente. Voy a llamar al cliente de este tipo para ver si está en la oficina del cliente, donde siempre va los martes a las 3, a ver si lo encuentro y ubicar a alguien era muy difícil. Ahora ubicar a alguien es muy fácil y tiene cosas buenas y malas. Lo bueno es que lo ubicas, lo malo es que lo ubicas también. El móvil crea adicción, estoy de acuerdo. Que crea adicción. Pero resuelve un problema que existía, que era el problema de encontrar a alguien. La informática también, o sea, la critico y tal, pero el día que por lo que sea se corta la conexión y tienes el PC muerto allá, casi cogería y me iría para casa porque sin el PC y la informática y tal, internet ya no sabes hacer nada. Estás casi ya con cara de idiota enfrente de aquello y tal, pero se genera una dependencia. Ahora, todos estos datos que van por internet, de videos, de fotos, de contactos, etcétera, para extraer algo valioso de esos datos se necesitan procesos que son procesos industriales. Ya no son, digamos, procesos artesanales de datos, porque los volúmenes son mucho más grandes. Yo me refiero a un proceso artesanal. Si tú tomas una planilla Excel y, por ejemplo, para organizar un evento o algo donde vienen 200 personas, bueno, en una planilla Excel te arreglas para poder organizar eso, pones los números de teléfono o las direcciones de la gente. Si quieres organizar un movimiento social de millones de personas, si quieres entender, por ejemplo, un tipo de cáncer que es muy raro, que afecta solo a uno de cada muchas personas y que por lo tanto requieres analizar un gran volumen de datos, eso ya no lo puedes hacer ni con Excel ni con herramientas artesanales de procesamiento de datos. Ahí entras como en un terreno industrial. Y hay toda una industria en torno a esto, una industria que también tiene su componente académica, las componentes académicas e industriales, que está orientada al proceso industrial de estos datos, a encontrar en esos sistemas de recomendación. Un supermercado no tiene 200 productos, un supermercado puede tener miles. Y allí poder hacer una recomendación valiosa requiere de estas herramientas que son de tipo industrial. Tal como en la industria metalmecánica o de materiales, también hay procesos artesanales e industriales. En la industria, en el mundo digital también hay procesos artesanales e industriales. Uh-huh. Volviendo al móvil,
que es un instrumento interesante, pero a la vez insidioso, porque lo llevas encima. Yo me acuerdo que un día me quedé así porque había ido a un restaurante y estuve cenando y tal y cual, y cuando al día siguiente el móvil me pregunta si me había gustado el restaurante de hoy. ¿Y tú cómo lo sabes? Y yo no te he dicho que... O sea, el tío por geo no sé qué me localizó ahí y luego me preguntaba si me gustaba o no. Lo envió a hacer puñetas, no le contesté de si me gustaba o no me gustaba. Te vas a hacer gárgaras. ¿Por qué me has localizado aquí? Bueno, y eso te da miedo, porque eso, el restaurante no tiene importancia, pero te puede localizar en 50.000 otras situaciones que sean más comprometidas que un mero stand. A mi edad ya pocas, pero es un instrumento de que no eres libre, de que te pueden seguir y estás localizado fácilmente. Bueno, lo mejor, como dicen, es si sales de casa es desconectarlo y cerrarlo, ¿no? Si no quieres que te localicen. Pero, bueno, no sé qué os parece. Bueno, ahí es un tema que quizás la gente, en tema de privacidad, ¿no? Porque hay maneras de decirle que tú no quieres que le sigan, ¿no? Simplemente, o sea, configurando para utilizarlas tienes que saber informática. Porque yo también tengo el PC y tal, y me empieza que el script no sé qué tal está que no se me para de funcionar porque hay un script que se ha quedado atravesado. Y yo como quito el script y le digo que no lo y los apps y los, o sea, te utilizan una jerga de lenguaje que el profano no entiende lo que le está diciendo el PC. Entonces, no sabes qué hacer cuando te sale un aviso de esos de que ¿quieres que tal que cargue los apps del no sé qué o que cargue los yo qué sé, que le digo sí o no? Si digo que sí, me va a estar dando el latazo con cosas que no tal. Quizás los jóvenes de hoy en día ya lo conocen todo eso, ya saben lo que significa, pero a mí a veces me lanza preguntas de ese tipo que no sé qué hacer, no sé si es bueno o malo decirle que sí. Es cierto que hay mucha información que no se puede controlar. Hay una que sí y una que no. La mayoría de las personas no está clara en cuanto a si en alguna actividad con el móvil, qué información están cogiendo de ti y qué van a hacer con ella. Y sucede, la gente no lo sabe. Yo misma no sé qué datos tienen de mí por allí ni qué pueden hacer con estos datos. Y eso y ese es un tema... Todo. O sea, el tema de la privacidad es un tema candente, o sea, es un tema en el que se trabaja bastante, lo mismo que el anonimato, o sea, poder tener una personalidad, opinar o poner cosas en internet de forma anónima. Es también otro tema que es bastante importante y que ustedes están trabajando Pero eso, en esto. los estados no están interesados en eso. O sea, no lo van a promover. No lo van a promover, sino todo lo contrario. O sea, yo diría, hay varias cosas aquí que decir, pero hay ciertos, o sea, siempre hay un marco regulatorio, siempre la regulación y la tecnología van en un baile donde se encuentran y se desencuentran. Aparecen nuevos elementos tecnológicos, algunos de ellos funcionan muy bien con las regulaciones existentes, algunos de ellos son un desafío a las regulaciones existentes, algunos de esos simplemente destruyen las regulaciones existentes. Por ejemplo, todas estas regulaciones, por ejemplo, sobre no informar, las órdenes de no informar sobre un juicio, por ejemplo, sobre un proceso judicial, esas hoy en día ya no tienen, son regulaciones que no tienen ningún valor. Si yo no informo en mi medio español, pero informo en el medio francés. Y ahí quedó. Y esa legislación es destruida por una innovación tecnológica. Y hay otras legislaciones que no. Por ejemplo, la legislación sobre difamación sigue existiendo en Internet. Si yo difamo a alguien, pero que lo haga por Internet o que lo haga en persona o que lo haga por un medio, tal vez una vez que ya soy encontrado, el problema en que me he metido es el mismo, porque la ley se aplica, no es el lejano oeste donde no hay leyes, hay leyes, y muchas veces se cumplen. Y aquí yo creo también que no hay que rendirse a estas cosas de privacidad y decir, bueno, ya
ya que saben dónde vivo y dónde estoy, dónde he comido, entonces ya aquí tienen mi derecho a privacidad, toma, se los regalo, ya no lo quiero porque no lo tengo completo como lo tenía antes. Yo creo que hay que defenderse de algunas de estas cosas y a veces eso no es algo que una persona individualmente puede hacer, es algo más colectivo, es algo que se discute en un parlamento, que se discute en legislación, que hay movimientos de derechos digitales que buscan que la gente recupere que recupere y refuerce esos derechos que se han Bueno, es un socavando. mundo que está en ciernes y que tiene que cambiar muchísimo en un futuro, ¿no? Por ejemplo, que puedas desaparecer por completo. El derecho al olvido. El derecho al olvido, exactamente. ¿El derecho al? Olvido. Sí, ¿A qué os referís por el derecho al olvido? Y que desapareces, todos tus datos desaparecen de la red, ya no existes para... Por ejemplo, tienes... Borrar todo tu historial. Sí, sí. ¿Alguna vez te han condenado por algo? Yo que sé, hace 20 años, y existe el acta, digamos, de este hecho, pero no sé, está borrado porque está, ¿cómo se dice? Ya pagaste la... Sí, o sea, por la los condena. años que... Pero, sin embargo, está indexado en Google, no sé si alguien le busca. Tú deberías encontrar el derecho al olvido, es que tú tienes derecho a borrar esta información de las búsquedas. Está muy polémico porque puede fácilmente llegar a ser censura, ¿no? Hay una cosa ahí que no está todo claro, ¿no? Porque... sobre todo, o sea, es aplicable si no eres si eso no se refiere a un acto público. O sea, Yo ahí tendría mis dudas también. O sea, no es... Porque habrás cumplido sin- tu pena, pero lo que has hecho, lo has hecho. Y a lo hecho, pecho. Es decir, estará olvidado, has pagado tu pena social, pero lo has hecho. Y es parte de... No miente nadie. Porque hay que saber, no... No, hay cosas buenas y malas. También puede ser, también tiene que ver con la reinserción de una persona, por ejemplo, que ha estado presa, que ha pagado su pena y tú quieres, bueno, le pedirás un papel Si de alguien antecedentes contrata a alguien, tiene derecho a saber que hace 20 años ese tío había robado, lo que sea. estafado no lo dinero sé, a otra no lo empresa. sé, a lo mejor, ¿no? Tiene No sé derecho. ¿Cuál es la ley? Porque, claro, No, por eso esas cosas no las deciden los individuos, se Sí. deciden colectivamente porque como hay sí, pero desacuerdos los abogados son y- también una fauna aparte. y Bueno, lo otro también es el derecho a algo que aparecerá en los próximos años en Europa y que ya se está conversando, es el derecho a tener una explicación, el derecho a que se me explique lo que un sistema está haciendo. Por ejemplo, yo postulo un crédito en un banco. El ejecutivo del banco me puede decir, mira, te voy a negar tu crédito porque nuestras reglas dicen que para pedir este crédito tienes que ganar tanto o tener cierta antigüedad, etcétera. Bien, todo bien. Yo puedo aceptar la explicación y ir a otro banco o lo que sea. Lo que está pasando es que parte de ese proceso de otorgarme o no el crédito proviene de un puntaje de crédito que me va a calcular el banco en base a una revisión de antecedentes a la que yo no tengo acceso. Yo puedo llenar mi formulario con todo y me dice, mira, tu puntaje de crédito es un 2 de 10. La idea es que yo pueda preguntar, ¿por qué? ¿Qué elemento de mi historial me ha hecho tener ese puntaje? Como director del centro, lo de los comités de riesgos me lo conozco bien. Yeah. Sí. Debiese ser transparente, ¿no? O sea, yo me imagino que el ideal es que sea tú aportas todo lo que te piden y luego eso va a un comité de riesgos que cuando le da la gana, porque a veces te hace que esperar un mes, emite normalmente que no te da el préstamo y al final, pues, bueno, tampoco, o sea, hemos conseguido en su momento que nos dieran dinero, pero te lo tienen que explicar, ¿no? O sea, estás en el derecho a que te expliquen por qué, porque si no te podrían discriminar, podría decir, no te voy a dar el préstamo porque no eres del partido político que deberías ser, o porque eres amigo de alguien que a mí no me gusta. Entonces la idea es que te lo puedan explicar y justificar, me imagino. Sí, Sí. ¿no? Lo que puede ser ahí que puede ser un algoritmo que lo decida, ¿no? Sí. Ahí es nosotros decimos algoritmos, podría ser ¿no? un algoritmo Entonces ya es más perfectamente. complicado, ¿no? Explicar por qué este algoritmo ha decidido Ajá. eso, ¿no? Porque a veces ni lo sabes, porque es un algoritmo opaco que nadie, o sea, que aprende de otros datos, pero tú no sabes ahora mismo cuál de los puntos que ha cogido realmente A pesar de llegado todo, a un esto. algoritmo en un banco ocurre lo que tú dices. Hay una cierta parte de frialdad, de merece la pena que arriesguemos, le demos o no, pero hay una parte política, de conviene a este señor porque es señor mengano de tal y del cual darle el dinero o no. No hay criterios
objetivos 100%. Maneja una serie, un conglomerado y a veces lo que tienes que buscar es, para que te lo den, es buscar cómo atacar el lado político tal, para que te lo acaben concediendo y tal, porque si vas con los datos meros y escuetos, jamás tienes la solvencia demostrada, más allá de todo riesgo que piden para que te den un préstamo. Porque parece que tienes que tener más dinero que el que pides para que te lo den. Digo, para eso no, si lo tuviese, no se lo pediría. Ahora, las personas, hay, tal vez en este caso del banco hay algo importante, que es que uno piensa que por el hecho de que hay un algoritmo que me va a ayudar a decidir el crédito, no, el algoritmo no me va a discriminar, tal como lo haría un ejecutivo de cuenta que, por ejemplo, que no le gustan los extranjeros o que no le gusta lo que sea, o que no le gusta un partido político. Los algoritmos también pueden discriminar, también pueden aprender cosas que no debieran aprender y terminar castigando a un grupo de personas o marginalizándolo aún más por un proceso de loop o de refuerzo del que hablabas al comienzo. Eso evidentemente puede pasar, sí. Y es complejo una vez que ocurre desempaquetarlo. Bueno, hay que coger el algoritmo, sí, desterrarlo. Hay técnicas para ello, hay técnicas para eso, para hacer algoritmos que no discriminen, por ejemplo. Y ya es un poco más avanzado, no solamente para tomar una decisión, sino tomas una decisión y además tomas una decisión que puedes explicar y tomas una decisión que no discrimina a un cierto grupo. Es complejo, eso tiene trayectoria y es algo, como te decía, industrial, no es algo tan sencillo como artesanalmente, es algo complejo. Cambiando de tema, cuando me he metido así a buscar información en internet de la aplicación de las TIC, el 90% de la información que me salía es aplicación de las TIC en educación. Y bueno, yo me he dedicado a la educación toda mi vida y la verdad es que sí, al final, bueno, tiene más que otra cosa es la cantidad de información que puedes encontrar, y cómo está ilustrada, tienes el Wikipedia, tienes tal, igual, pero ¿qué puede ofrecer, sobre todo en educación de jóvenes y de niños, Internet, o buen Internet, el TIC? Educación. Bueno, hay un tema en la educación que es los MOOC, ¿no? Los cursos masivos online, que es un poco... Bueno, viene un poco de... como... Pero eso ya es para más creciditos, ¿no? Perdón, más. Para más creciditos. Sí, pero sigue siendo educación, ¿no? O sea, es educación. Sí, no. Pero yo quería empezar más por las capas más, que es donde estás gestando a la gente, ¿no? Y la estás ya... Pues evidentemente hay que hacerles más, enseñarles las cosas que tienen que saber para entender la privacidad, para entender cómo los peligros que tienen las tecnologías y hacerles conscientes de ello, ¿no? La gente Pero desde es muy necesario pequeña. que un colegio de niños de 10 años tengan todos un PC delante y que estudien con el PC en lugar de coger la cartulina y hacer caligrafía como hacíamos en mi época y que se aprendan la tabla de multiplicar y tal, o sea... Necesario no es, porque nosotros no lo teníamos, ¿no? Creo, pero bueno, es cuestión de... Tal vez nos hizo falta y por eso somos así. ¿No habéis hecho caligrafía? Caligrafía... Yo he hecho caligrafía, he fallado. Yo era muy malo fracasado, haciendo caligrafía, sacaba un cinquillo raspado, pero bueno, a ver, lo digo que encuentro esas cosas con estudiantes cuando yo estaba acabando ya en la universidad, estoy jubilado de la universidad, pero que la gente no sabía, tú le dabas un diagrama log-log, doble logarítmico, y para empezar no sabían lo que era un logaritmo ya. Y eso que eran ingenieros a punto de acabar, ¿dónde vais? No, ya no les habían hablado de los logaritmos para nada. Bueno, pues, o sea, yo ya no sabía enseñarles porque te venían con una formación que... y ahora, bueno, entonces un gráfico, ¿cómo sabéis
si sigue una función. ¿Y cómo ponéis el gráfico así para ver la pendiente de la recta? Porque cuando haces un log-log todo se pone en línea recta. Tal es una forma ideal. Es que no sabían lo que era un logaritmo. Y no creo que sea una cosa o la otra, o tener educación en matemáticas o tener educación en TIC o lo que sea. O sea, Internet te da la posibilidad de aprender lo que quieras, cuando quieras. O sea, ¿quieres aprender algo que... Yo no sé si te metes en Internet y preguntas en Wikipedia qué es un logaritmo y si ya lo considerarán o lo creen tan pasado de moda que ya no cuentan los logaritmos. O puedes buscar bueno, si te interesa, por ejemplo, pensemos en ese mismo ejemplo, quiero aprender lo que es un logaritmo. Bueno, cuando lo enseñaron no fui a clases o no lo sea, y llegué y el siguiente profesor me está preguntando cosas, hablando de logaritmo y yo no entiendo. Bueno, yo puedo ir a internet, buscar un video de un profesor de la Carnegie Mellon, de un profesor del MIT, de un profesor de Stanford, que me explique desde su perspectiva, de la forma que él o ella ha logrado de entender cuál es la mejor forma de explicar qué es un logaritmo. Y me lo explicará con 20 ejemplos. Y si esos 20 no son suficientes, voy y veo otro video y habrán 20 ejemplos más. Y continúo hasta que lo entienda. Y habrán ejercicios, cosas interactivas donde puedo como probar, dibujar, por ejemplo, algo en log-log y ir probando, bueno, ¿y qué pasa si cambio la pendiente? ¿Qué pasa si cambio el exponente? ¿Cambia la curva? ¿Cómo cambia la pendiente? ¿Cómo cambia respecto siempre tienes un punto que cae fuera y ese lo eliminas. Claro, sí. Que no se pone en línea recta, fuera. Esas simulaciones, yo creo que... Era una forma de cribar. Hay esas herramientas como para aprender, y yo creo que el hecho de que uno pueda aprender lo que quiera es algo que no existía. O sea, ¿cómo...? A mí me ponían deberes en la escuela, por ejemplo, nombrar la capital de un país. ¿Cuál es la capital de Siria, por ejemplo? Eso ahora ya no es un deber aceptable que me ponga... Y yo tendría porque que... no tiene ninguna dificultad. No tiene ninguna dificultad ahora de determinar algo así. Entonces, digamos, tal vez incluso sube el nivel de ciertas cosas que puedo contestar. Si eso afecta a la memoria, si desplaza otras cosas, yo no lo sé. Pero te da superpoderes. El tema de la educación es un tema, y lo de los cursos ya de másters por tal, está bien y está mal, tiene un arma de dos filos. Sí. En mi caso se pierden los chistes y bromas que hago cuando explico, tal, ¿no? Aquello es un tío ahí que suelta el rollo, pierde el calor humano de la exposición del profesor. Pero abre también, por ejemplo, la gente que hizo estos cursos masivos online, cuando empezaron a salir, estaban dirigidos, la idea era que los tomaran los estudiantes universitarios de ese lugar. Y cuando tú miras qué tipo de gente va a estos cursos, hay de todo. Hay gente He estado todo el rato a la contra, pero sí. Yo me he tragado muchos cursos de estos porque son muy interesantes, los hace gente muy buena y merece la pena seguirlos. Lo tienes a mano, que hace una diferencia. No, lo ataco porque si si estamos de acuerdo en todo a favor, no hay conversación. O sea, que si estás en donde sea y quieres aprender algo, es médico y quieres aprender ecocardiografía fetal, es una ayuda inestimable. ¿Dónde qué vas a hacer? ¿Vas a ir a otro país? ¿Tienes que ir a otro país para sentarte, estar 3 meses para aprender algo? Sintiéndolo mucho, pues nos están diciendo que nos quedan 6 segundos para acabar el programa, con lo cual os agradezco mucho que hayáis venido, la charla tan interesante. Os amenazo quizá con invitaros una segunda vez más adelante, y gracias. Gracias.